Hagamos silencio, jóvenes. Muy buenos días. Gracias por asistir a esta conferencia. Y como siempre, es un placer estar con ustedes. Adelante, Iker. Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a tener la conferencia sobre qué es el presupuesto participativo y cómo participar. En la mesa del Presidium tenemos a la consejera Erika Estrada Ruiz. Hola, buenos días. La profesora Rosa María Domínguez Soni. A mi compañero Ian Bastián, embajador de Incidencia UNAM. Y su servidor, Iker Silva Arellano, también embajador de Incidencia UNAM. A continuación, me voy a permitir leerles una pequeña síntesis curricular de la consejera Erika Estrada Ruiz. La consejera electoral Erika Estrada Ruiz es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en materia civil y maestra en Derecho por el posgrado de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Sus áreas de especialización están vinculadas al diseño institucional, las reformas electorales, el financiamiento de los partidos políticos, la fiscalización de los recursos públicos involucrados en la política y las estrategias de empoderamiento político de las mujeres. Actualmente se desempeña como consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Colaboró por 6 años en el entonces Tribunal Electoral del Distrito Federal como secretaria proyectista y secretaria técnica en la Secretaría General. Fue asesora del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por 3 años y, con posterioridad, directora de resoluciones de la Unidad Técnica de Fiscalización de dicho instituto durante un lustro. Además, ha participado como observadora internacional en 8 misiones de observación electoral en la última década. Realizó el curso de especialización en comunicación política impartido en la Universidad de Salamanca, España, 2008. Participó en la Escuela de Observación Electoral organizada por la Organización de los Estados Unidos Mexicanos y ya. Pues tú me dices, ¿comenzamos, Iker? Comenzamos. Perfecto. Muchas gracias. Me voy a levantar porque para mí es más fácil estar con ustedes que acá arriba, si me lo permiten. Y Claro que sí. ¿Con qué micrófono? Díganme, ¿con cualquiera? Perfecto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues buenos días a todas y todos. Yo soy Erika Estrada Ruiz, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias de verdad por la anfitrionía. Es un placer estar con ustedes en la Prepa 6. Yo soy egresada de esta prepa, así que imagínense lo bonito que se siente. Pero platicando ahorita, decíamos, ¿de qué generación? Pues mi número de cuenta empieza con 93. Imagínense nada más, ¿no? Entonces ya tiene casi 30 años que salí de esta preparatoria y que ingresé a la carrera de Derecho después de estar aquí. No sé si hubiera estudiado Derecho de nuevo, debo confesarles, después de tanto, porque creo que el abanico de posibilidades siempre es muy amplio, ¿no? De lo que queremos ser en la vida, lo que queremos estudiar, cómo nos gustaría vernos después de 30 años. Lo que sí les puedo decir es que sí me hubiera dedicado a la materia electoral, y sin duda alguna. Es una gran materia, es una gran oportunidad para conocer cómo es el poder en el lugar en el que tú vives, cómo se toman las decisiones, de qué forma podemos estar involucrados todas y todos nosotros en lo que pasa en nuestra ciudad, en la política. La política per se no es algo negativo, no es algo malo, al contrario, es algo muy positivo para darnos voz a todas y todos nosotros, para propiciar cambios. A mí me preguntaban si era bueno militar y yo les voy a decir siempre que siempre va a ser bueno militar. Siempre. Y no les voy a decir que en un partido político solamente. Ustedes pueden militar de muchas formas. Pueden militar en los comités estudiantiles, ¿no? Ser parte de organizaciones, ser parte de los comités de las profesoras y profesores, ser parte de la academia, también como personas activas en la toma de decisiones. Algunos probablemente en el lugar donde viven, en su colonia, en su barrio, desean ser parte de las comunidades, de las vecinas y vecinos que se ponen de acuerdo en cómo arreglar la colonia. Eso significa militar, significa simple y sencillamente ser parte de esas discusiones, siempre con manera respetuosa, resiliente, siempre pensando, fíjense que lo que tiene que decir la otra persona, hay algo valioso. Probablemente no coincidan ustedes al 100% con el pensamiento de las personas que conocen, pero siempre va a haber algo que van a tener que aprender y que vamos a poder quedarnos con algo positivo. Y nosotros desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México, hoy venimos a presentarles
parte de algo que es importante en la Ciudad de México, que pocas personas conocen, pero que todas y todos podemos estar, digamos, de manera activa ejerciendo ese derecho más allá de ir a las elecciones. ¿Alguno de ustedes ya es mayor de edad? ¿Aquí 18 años? Perfecto. ¿No les ha tocado votar? Todavía no, porque la última elección pues en Ciudad de México, al menos la del Poder Judicial fue el año pasado, en 2025, y en 2024 ustedes todavía no tenían la mayoría de edad. El próximo año les va a tocar votar, en el 2027. Vamos a tener renovación, al menos en la Ciudad de México, de todas las alcaldías. ¿En qué alcaldía viven? A ver, díganme algunos. Venustiano Carranza, ¿otra alcaldía? Álvaro Obregón, Tláhuac. ¿Tú de dónde eres? Tlalpan también. A ustedes les va a tocar ya elegir quién va a ser la persona que va a representar la alcaldía en la que ustedes viven. Podrían irse informando. ¿Quién sabe quién es su alcalde o alcaldesa en este momento? Gabriela Osorio. Gabriela Osorio, en Tlalpan, ¿es tu alcaldesa allá atrás? López Casarín. López Casarín, el Álvaro Obregón, ¿es tu alcalde? ¿Quién más sabe quién es su alcalde o alcaldesa? Evelyn Parra, ¿es tu alcaldesa? ¿Es Iztacalco? No. Venustiano Carranza, perdóname. ¿Quién más sabe quién es el alcalde de Coyoacán? Giovanni Gutiérrez, muy bien. ¿Quién sabe quién es la alcaldesa de Cuauhtémoc? Alexandra Rojo de la Vega. A ver, ¿quién sabe quién es la alcaldesa de Iztapalapa? No, Clara Brugada ya no es alcaldesa. ¿Qué es Clara Brugada ahora? Jefa de gobierno, muy bien. Miren, todo esto se los pregunto porque hay una persona que nos está representando. Hay una persona que está tomando decisiones por nosotras y nosotros todos los días. Cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, cosas que tienen que ver con la educación, cosas que tienen que ver con la economía, cosas que tienen que ver con cómo son los derechos que tienen ustedes como juventud y cómo pueden insertarse después en la vida laboral. Es algo importante porque de esto va a depender muchas decisiones que van a pasar en las próximas décadas de sus vidas y que están pasando en este momento, que a mí me pasaron cuando yo venía acá a la prepa y no veía pues ciertas cosas que ahora afortunadamente veo. Compartí hace unos momentos con Ian que cuando yo venía pues no tenía celular, no había celulares, no existían, discúlpenme, en el 93 nadie tenía celular en las clases, ni mucho menos redes sociales. Entonces sí se viene transformando de manera importante el mundo, pero eso tiene que ver con las decisiones también que toman las personas que nos gobiernan y cómo las podemos elegir. ¿Ustedes saben que hay un congreso en la Ciudad de México? ¿Saben cómo se integra ese congreso de la Ciudad de México? ¿No? ¿Cuántas diputadas y diputados son electos ahí? Son 66. Al menos solamente en el Congreso de la Ciudad de México, más las diputadas y diputados que existen a nivel federal, porque hay que recordar que cada entidad federativa tiene su propio Congreso. ¿Ustedes saben qué hace el Congreso de la Ciudad de México? ¿Alguna idea? ¿Qué hacen esas 66 personas? Todos los días. Ellos legislan, ellos hacen las leyes. Ellos tienen que ver con todos estos derechos que les comentaba hace un momento, de cómo se van dibujando. Se ponen así como nosotros en algún momento, créanme, no es nada, digamos, extraordinario ni tan complicado, pero se ponen a platicar. Y dicen, oye, ¿saben qué? Pues últimamente está resultando que algunas personas consideran que son Terians. Vamos a platicar de los Terians, dicen, y vamos a informarnos qué son. Y luego se ponen a platicar si tendrían que cambiar las leyes, porque existen, digamos, argumentos respecto de cómo se sienten estas personas. Eso se encarga nuestro Congreso Capitalino. Y además tenemos a nuestra jefa de gobierno, que como ustedes decían es Clara Brugada ahora, y desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues parte de mi trabajo como consejera electoral es organizar esas elecciones. Es que nosotras y todos ustedes tengan el próximo año la posibilidad de acudir a una urna, ver ahí en esa casilla opciones en una boleta y que puedan elegir a la persona que ustedes decidan, pero además de darles la información de quién es esa persona, para que tengan mayores elementos más allá de todo lo que les llega por redes sociales. Nosotros en el instituto organizamos debates para que ustedes también conozcan a estas personas y organizamos otros ejercicios, y es el que les voy a platicar el día de hoy, que es la elección de las COPACO. ¿Alguien sabe qué es una COPACO? Está complicadito, ¿verdad? Porque miren, las COPACO son comisiones de participación comunitaria, no son otra cosa que comités vecinales.
Son nuestras vecinas y vecinos organizados por todas las colonias y en todas las alcaldías de nuestra ciudad, quienes van a tomar decisiones también en el barrio o en el pueblo donde habitamos. ¿Alguno de ustedes habita en un pueblo o barrio originario en la Ciudad de México? ¿No? Pues en nuestra ciudad tenemos también pueblos y barrios originarios. Aquí en Coyoacán hay varios pueblos y barrios originarios, por ejemplo, en Tláhuac hay pueblos y barrios originarios, en Xochimilco, en Benito Juárez, hay muchas alcaldías que tienen este reconocimiento, esta figura de ciertas, digamos, asentamientos poblacionales que tienen historia, que son, digamos, reconocidos también por las tradiciones que tienen, la cultura, y se rigen, digamos, por otras reglas diferentes a las de las alcaldías o a los de las colonias donde habitamos todas y todos nosotros. Pues ahí están esos representantes también de las famosas Copacos y el presupuesto participativo. Miren, ¿a todos ustedes les gustaría mejorar su alcaldía, mejorar la colonia en donde viven? Hay cosas que ven todos los días cuando caminan por ahí que dicen, eso no me gusta, eso podría estar mejor. ¿Cómo qué les gustaría que se mejorara? Las calles, las banquetas por donde caminas todos los días. Sí. ¿Qué más? La iluminación. ¿Qué otra cosa consideran que es necesaria? Así caminando nada más por la calle, cosas que te llamen la atención. La seguridad. ¿Qué otra cosa les gustaría? Los baches. Botes de basura. Las coladeras que se encuentran en mal estado y abiertas. ¿Qué otra cosa les gustaría? Bueno, yo vivo en el estado y ahí no hay mucha terracería. Entonces a mí me gustaría que todo eso se convirtiera en algún parque o en justo que se pavimentara porque pues vamos en tierra. Claro, sí, que existía pues un espacio donde tú pudieras caminar. Imagínense esas condiciones también para las personas que tienen discapacidad, lo difícil que es transitar, digamos, por lugares en donde ni siquiera hay banquetas o no hay rampas para que puedan pasar con una silla de ruedas. ¿Alguna otra cosa allá atrás? Banquetas en las que se puedan caminar. Banquetas para poder transitar. Miren, todo eso son cosas que nosotros observamos y como parte de una comunidad tenemos la posibilidad de levantar la voz y decir, a mí me gustaría esto, yo necesito aquello. Y hay un programa en la Ciudad de México que se trata precisamente de que nosotras y nosotros le digamos a la alcaldía, esto es lo que se necesita, queremos esto en nuestra comunidad, porque hay recurso público, recurso del que participamos todas y todos nosotros y que es importante que se ejerza por parte de nuestras autoridades escuchando nuestra voz. La Ciudad de México, aquí tienen el mapa, es toda esta comunidad que vienen aquí. Somos 16 alcaldías. En materia electoral nos dividimos en 33 distritos electorales. No es otra cosa que hacer un rompecabezas, hacer pedacitos la Ciudad de México para tener un grupo poblacional más concreto al cual hablarle y tenemos 5,579 secciones electorales. Cuando tengan su credencial de elector y los que ya la tienen, van a ver que viene un numerito ahí que dice sección. Ese numerito es el que identifica a qué sección perteneces tú y por lo tanto dónde te va a tocar votar. Es la que te identifica a ti, digamos, en la materia electoral en ese territorio, a dónde perteneces y estás arraigado. Pero además, desde el instituto hay otra división que utilizamos para también acercarnos a ustedes y que puedan ejercer sus derechos, que se llaman unidades territoriales. Es prácticamente su colonia. Hay colonias muy grandes que se tienen que dividir un poquito más por la población que habita ahí, pero es una referencia que tenemos justamente para poder acercarnos a ustedes y además los 87 pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, y así estamos divididos, miren, en toda nuestra ciudad. Tenemos personas que tenemos derecho a votar en la Ciudad de México, estamos hablando casi de 8 millones de personas que tenemos derecho al voto, porque ya cumplimos la mayoría de edad y tenemos nuestros derechos político-electorales actualizados, no tenemos ninguna sanción para estar en el listado nominal, pero ¿ustedes tienen idea más o menos de cuántas personas en realidad habitamos la Ciudad de México? ¿Cómo cuántas le calculan? Es más que eso. Sí, tienes razón, somos poco más de 20 millones en la Ciudad de México que habitamos, más allá de los que tenemos una credencial de elector, porque hay personas que vienen de otras entidades
simplemente del Estado de México, de Puebla, de Hidalgo, de Cuernavaca, que nos quedan muy cerca, que todos los días entran y salen a la Ciudad de México, ya sea que porque aquí viven sus parientes, aquí vienen a estudiar, muchos trabajan. Entonces, realmente en Ciudad de México todos los días estamos circulando aproximadamente 20 millones de personas que necesitamos servicios, que necesitamos una ciudad que nos proporcione todo aquello que no solamente que necesitamos, sino que también nos gustaría, porque creo que también se vale que todo este dinero público sea ejercido en cosas que nos atrevemos a soñar, que nos atrevemos a decir, este es el espacio público que yo quisiera, así quisiera ver el parque, así quisiera ver los camellones de mi colonia, así quisiera ver simple y sencillamente el espacio donde transito todos los días. Y de eso se trata el presupuesto participativo. Se trata de una política pública que se tiene reconocida tanto en la Constitución como en la Ley de Participación Ciudadana, que permite que todas y todos nosotros, incluidos, podamos decirle al gobierno en qué nos gustaría que se gastara el dinero, cómo nos gustaría que se ejerciera una parte del presupuesto de la Ciudad de México en algo que identificamos como una necesidad. Esto lo organizamos desde el instituto, tiene varias etapas, no me voy a detener en todas, solamente se las pongo aquí, para que vean cómo se lleva a cabo el trabajo por parte de la autoridad electoral. Nosotros en el mes de enero tenemos que diseñar una convocatoria y aprobarla en el Consejo General. Y en esta convocatoria lo que vamos a hacer es invitarles a todas y todos ustedes a que nos digan qué identifican en el lugar en el que habitan, cuál es la necesidad que les gustaría que la alcaldía realizara. Una vez que ustedes levantan la mano y le dicen al instituto, oye instituto, en mi colonia falta que pavimenten la banqueta, en mi colonia faltan luminarias, en mi colonia quiero que arreglen el parque porque hay un tiradero ahí, solamente está sirviendo para tirar basura, en mi colonia quiero que instalen contenedores de basura o incluso, y lo van a ver más adelante, hay proyectos muy ambiciosos que tienen que ver con captación de agua pluvial, uso de energía solar, instalación de paneles para que sea sustentable la toma de esa energía, o algunas alcaldías incluso han instalado, por petición de los vecinos, recolección de agua pluvial para pozos de captación de este tipo de agua y que se riegue en áreas comunes o se utilice para el baño, para la limpieza de la casa, en general que sea aprovechada ese tipo de agua. Todo eso ustedes lo pueden inscribir. Y digo ustedes porque no necesitan ser mayores de edad. En este tipo de programas participan las niñas, los niños y todos los adolescentes. Las niñas y niños a partir de los 6 años pueden voltear y decirle a su papá, papá, mamá, quiero inscribir un proyecto de presupuesto participativo. Necesitan evidentemente que su papá y su mamá les ayuden a inscribir ese tipo de proyectos, pero se identifican como proyectos y necesidades de la infancia, porque sabemos que esta niñez tiene mucho que decir también en la Ciudad de México y al igual que todos nosotros tienen derechos a tener pues lo que les gustaría. Generalmente las niñas y los niños, ¿qué les parece que podrían inscribir una niña o un niño? Parques, sí. Las niñas y los niños generalmente se fijan en eso, quieren un lugar en el que puedan jugar al aire libre, que tengan las condiciones para poder hacerlo. Hay niñas y niños que inscriben proyectos que tienen que ver con iluminación también. Acá hay algo por si se les cayó a alguien, que tiene que ver con iluminación para sentirse más seguros. También en nuestra niñez hay una percepción de esa necesidad de poder caminar por las calles en donde esté iluminado. Y se inscriben también muchos proyectos que tienen que ver con parques, pero para que puedas pasear con tus mascotas, digamos como senderos seguros también e iluminados, y algunos proyectos que tienen que ver con actividades artísticas. Los proyectos que vienen de la niñez y de la juventud sobre todo, están relacionados con esa expresión, con la posibilidad de contar con espacios donde recibir clases de música, clases de arte, clases de pintura, clases de yoga, por ejemplo, también se han inscrito en algunas alcaldías, como parte de la recuperación del espacio público y de conocer también a sus vecinas y vecinos. Este recurso, miren, como les comentaba, viene de las finanzas del gobierno de la Ciudad de México, es dinero público, ha ido creciendo a lo largo de los años porque presupuesto participativo tiene más de una década en la Ciudad de México que tenemos este tipo de iniciativas y a partir del 2023 es el 4% del recurso que recibe cada una de las alcaldías. Las 16 alcaldías tienen derecho a ese recurso y está disponible para nosotras y nosotros. Este es el monto, miren nada más en millones de pesos. ¿Qué tal les parece? ¿Es poquito o mucho dinero?
Es un dinero considerable, ¿verdad? No estamos hablando de poco dinero para poder ejercerlo nosotros en lo que necesitamos y en lo que soñamos. Me decían por acá, a ver, estamos en la alcaldía Coyoacán. Coyoacán tiene 150 millones de pesos para nosotras y nosotros, para que nosotros le digamos a Coyoacán qué necesitamos. La alcaldía que más tiene, ahí van a ver que es Iztapalapa, y eso es razonable. ¿Por qué? Porque el dinero también, exacto, el dinero también se determina en razón de la dimensión que tiene la alcaldía, en razón de cuántas personas viven en esa alcaldía y algunas otras características que les voy a poner más adelante. Pero en total, la Ciudad de México destina a este tipo de proyectos más de 2.300 millones de pesos. ¿Alguno de ustedes lo sabía? ¿No? Que había ese dinero disponible en sus alcaldías. ¿Alguno de ustedes sabía que podían inscribir proyectos aunque fueran menores de edad? Nadie lo sabía, ¿verdad? Pues ahí tienen, miren, ese derecho. Eso ya pasó en Ciudad de México, ahorita les voy a decir en qué etapa nos encontramos para que sepan cómo va la cosa todavía en la organización, pero siempre es importante decirles cuánto dinero es, miren, porque si no nos quedamos nada más pensando como de, bueno, pues a lo mejor hay 1,000 pesos para pintura o 2,000 pesos para reparar una banqueta, no. Hay bastante recurso involucrado, recurso público que es de todas y todos nosotros para poder realizar los proyectos. Y ahí al ladito nada más les puse cómo se calcula ese recurso, ¿no? Justo para distribuirlo en las alcaldías, lo que decíamos de la población, se toman en cuenta algunos otros índices que tienen que ver con pues, la delincuencia que puede haber en ese tipo de lugares, si es pueblo o no pueblo originario, esta población flotante que les comentaba que no necesariamente es la que vive ahí, y con todo eso se hace el cálculo por parte de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Miren, ¿cómo se participa en la consulta de presupuesto participativo? Pues lo primero que les comentaba es, pues vamos a platicar, ¿no? Con nuestras vecinas y vecinos en la colonia donde habito, en mi unidad habitacional. ¿Quién habita en unidad habitacional por acá? ¿Nadie? ¿Nadie vive en una unidad habitacional? Acá tenemos a 2 personas. Las unidades habitacionales, 3, 4, 5 personas. Las unidades habitacionales también tienen un recurso, digamos, y ciertas reglas particulares de cómo poder ejercer este dinero, pero hay dinero para las unidades habitacionales y que sean también rehabilitadas. Pero lo primero es ponernos de acuerdo, hablar con las vecinas y vecinos y decir, oigan, ¿cómo ven si inscribimos un proyecto de esta necesidad? ¿No? Y ahí te pones a platicar, deliberas, escuchas a tu vecina, probablemente para el edificio de al lado sea más importante arreglar la banqueta, probablemente para ti digas, no, para mí más importante arreglar el parque, probablemente otro diga, no, oigan, y si mejor hacemos algo más arriesgado, si mejor ponemos paneles solares y captamos luz y energías limpias para poder renovar ese tipo de luz en nuestra colonia, y después de esta deliberación viene la etapa de la inscripción de proyectos. Esa inscripción de proyectos ustedes la podían hacer no solamente de forma presencial en las oficinas del instituto, sino lo podían hacer desde su celular. El instituto tiene diseñada una página que les permite a ustedes acceder de manera electrónica, les lleva como 5 o 7 minutos, te logueas como en cualquier aplicación, pones tu nombre, tu contraseña, ingresas al sistema y ahí tenías que decir, yo quiero que se haga esto en mi colonia o en mi unidad habitacional. Eso ya pasó en la Ciudad de México. El registro de proyectos lo hicimos desde el mes de enero hasta el mes de febrero. Más o menos se inscribieron en la Ciudad de México más de 36,000 proyectos relacionados con todas las alcaldías. Tuvimos, digamos, un buen número, porque además vamos a elegir este año los proyectos de 2026 y los proyectos también de 2027. Tenemos doble jornada de presupuesto participativo y doble dinero para poder hacer estos proyectos. Una vez que ya sabemos cuáles son los proyectos, y ahí los voy a invitar, vayan a la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Tenemos publicados todos los proyectos que ya salieron dictaminados de forma positiva por la alcaldía. ¿Y por qué les digo dictaminados de forma positiva? Porque puede ser que tengamos muy buenas ideas, ¿no? Hay vecinos que dicen, yo quiero que se haga un estadio. Dices, a ver, espérate. O sea, ¿es necesario un estadio? ¿Hay dinero suficiente para hacer un estadio? ¿Es una necesidad que se pueda satisfacer en el lugar donde tú habitas? Ni siquiera hay un terreno lo suficientemente grande para poner un estadio. Entonces la alcaldía se encarga de verificar que sí se puedan hacer las ideas de las vecinas y vecinos. Hay gente que, por ejemplo, dice, y nos pasa mucho en zonas en donde hay empedrado, queremos que quiten el empedrado, que pavimenten la calle. Ahí entran otras autoridades de la Ciudad de México y dicen, oye, espérate, el empedrado no se puede quitar porque esa es una zona de conservación o está protegida de manera histórica. Es un empedrado que data de hace varios siglos, pero te propongo como solución, vecino, que pongamos otro tipo de
de asfalto o de grava que permita que puedas transitar por ahí sin quitar el empedrado. De eso se encargan ya las alcaldías, de darle forma a la idea que nosotros hayamos puesto pues de manera, digamos, muy autodidacta en esos formularios. Y una vez que ya tenemos todas esas ideas concentradas, que sabemos cuáles son las que van a la boleta, nosotros les invitamos a votar, a ustedes. Ahora sí, ahí sí van a votar solamente las personas mayores de edad, los que tengan 18 años y tengan su credencial de elector. También votan las personas que se encuentran en prisión preventiva, las personas que se encuentran en el extranjero y las personas que se encuentran en estado de postración. Y de todo eso nos encargamos desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pensando en darle voz a todas y todos nosotros. Hay personas que están en casa, sobre todo, miren, adultos mayores o que tienen alguna condición física, que no pueden ir a ejercer sus derechos de manera física o presencial. ¿Qué hacemos como instituto? Levantamos una especie de censo o padrón de quiénes son esas personas, les pedimos su autorización para poder acudir a su domicilio, asistimos a su domicilio y les llevamos prácticamente la casilla electoral, les llevamos todo lo necesario, las boletas, la urna, la mampara, para que ellos puedan ejercer sus derechos desde casa. Pero además ya hemos incluido a otras personas que están en casita, que son las cuidadoras primarias. ¿Ustedes saben qué es una cuidadora primaria? ¿No? ¿Nadie, nadie? Hay muchas personas, miren, que apoyan en casa, que están cuidando a esa persona que no puede salir. Puede ser, generalmente lo voy a decir en femenino porque casi todas las pasa en que seamos generalmente las mujeres las que atendemos a la persona que se encuentra enferma en casa, la mamá, el papá, la abuelita, la tía, que estamos asistiendo a esa otra persona y no solemos salir tampoco a ejercer nuestros derechos. Entonces nosotros como instituto también vamos ese día al domicilio y le decimos, ¿quieres ejercer también tus derechos tú? Le llevamos también las boletas y todo lo necesario para que pueda hacerlo y no se quede afuera, porque si no esa persona tampoco podría salir a votar. Y esto también lo pueden hacer de manera electrónica, porque sabemos que como instituto tenemos que pues diversificarnos. Hay personas a las que les gusta votar en la papeleta y hay personas que desde el celular dicen, no, ¿sabes qué? Para mí es más fácil en el celular, Erika, porque yo no puedo ir a la casilla ese día, ¿no? Resulta que trabajo, resulta que voy a ir a visitar a alguien de mi familia, voy a salir de vacaciones, lo que ustedes quieran. Yo te digo, Instituto Electoral de la Ciudad de México, puedes bajar una app y desde tu celular votar. Y esa votación de todos los proyectos de presupuesto participativo en la Ciudad de México la vamos a hacer el próximo 3 de mayo. Avísenles a todos en sus casitas, el 3 de mayo es la elección de estos proyectos, para que ustedes sepan cuáles son los proyectos que ya se inscribieron en sus colonias y cuál es el que ustedes preferirían que se realizara. Aquí les puse fotitos, miren, de algunas actividades que realizamos con las vecinas y vecinos, en donde les comentaba, pues vamos y les decimos, vecina, vecino, esto es lo que va a suceder en tu colonia, ¿quieres participar? Infórmate, entérate cuáles son los proyectos que ya se están discutiendo, qué está proponiendo tu vecina. En mi colonia, fíjense que el año pasado ganó la impermeabilización de la azotea de varios edificios. No me hace muy feliz ese proyecto porque de lo que se trata presupuesto participativo es que beneficia a toda la comunidad. Andar impermeabilizando azoteas de edificios privados me parecía que era un proyecto que no tenía que haber evaluado la alcaldía como positivo, sucedió y mis vecinas y vecinos salieron a votar por ese proyecto y en democracia así es, pues gana la opinión de la mayoría y hay que respetarla. Entonces este año dije, voy a inscribir mis proyectos yo también, alguno de ellos llegó a la boleta, no les puedo decir cuál porque no puedo hacer promoción de mi proyecto todavía, pero de eso se trata, miren, de atrevernos a participar, de inscribir opciones, de decir cuáles son las ideas que queremos y después opinar por las mismas. Miren, y aquí lo que les comentaba, ¿no? Realmente es ponernos a pensar, ¿qué te gustaría cambiar? Esa es la pregunta que te tienes que hacer inicialmente. Después, ¿cómo lo resolverías? Es como la guía básica de cómo inscribir una idea. Quisiera cambiar esto. ¿Cómo se resuelve lo que quiero cambiar? Pues de esta manera. Probablemente digas, yo lo que quiero cambiar es que está muy oscuro el lugar por el que llego a mi calle. ¿Qué puedo hacer? Pues inscribir que se pongan luminarias. Esa sería una opción. ¿En qué ayuda? ¿No? Siguiente, pues va a ayudar a los peatones, a las niñas, a los niños, a los adultos mayores y verdaderamente esto va a beneficiar en el tiempo a mi comunidad. Si ustedes le ponen checklist a toda esa idea, van a decir, parece que es una buena idea, ¿no? Y una buena idea que va a ayudarnos a todas y todos nosotros.
Esto, miren, era lo que les comentaba hace ratito, ¿no? ¿Cuántas solicitudes ya tenemos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México? A mí me encanta analizar datos porque siempre nos dice como que quiénes somos, ¿no? Y en qué estamos pensando en nuestra ciudad. Ahí tienen ustedes que fueron casi 37,000 solicitudes. La mayoría de ellas, casi siempre por poquitito, son presentadas por mujeres, tienen la distribución por alcaldía y también cómo fueron presentadas. Si se dan cuenta, de manera presencial, cuando digo distrito, que es la barrita color azul, el 45.7% fueron las personas que decidieron ir a las oficinas del instituto, pero el 54.3% decidió hacerlo desde su computadora, desde el celular. Eso habla, al menos como instituto, que tienen confianza del sistema que utilizamos en la institución, que la herramienta les proporciona todas las facilidades para que no tengan que trasladarse, que en cualquier momento desde casita dicen voy a inscribir mi proyecto, Erika, o lo hacen cuando van en el transporte público, o se dan un momentito cuando están laborando para inscribir su proyecto, y eso facilita la vida de todas y todos nosotros para tener acceso a los proyectos sin que salgas pues prácticamente del lugar en donde te ubicas. Aquí les pongo también cómo va la dictaminación, porque ya las alcaldías se pronunciaron respecto a si se puede o no se puede hacer la idea. Prácticamente en la mayoría de los casos, si se dan cuenta, aproximadamente el 60% de las ideas que pusieron las vecinas y vecinos, la alcaldía dijo, sí se vale, sí se puede hacer. Hubo por ahí en promedio un 30-35% en donde las alcaldías dijeron, eso no se puede hacer, la alcaldía tiene que argumentar por qué no, no se crean que no nada más es, no se puede, adiós, la alcaldía tiene que decirnos o porque no alcanza el dinero, Erika, o porque no se puede hacer, porque resulta que esa zona en donde quiere la vecina o vecino hacerlo es un parque protegido, no podemos tocar esa zona, o pues hay otras cuestiones jurídicas que se tienen que cuidar para la viabilidad de los proyectos. Y esto les dice, ¿no? Pues cómo estamos a nivel Ciudad de México. Estos, miren, en este arbolito de decisiones es generalmente lo que la gente pide. Una vez analizadas más de 36,000 solicitudes, ahí ¿qué destaca? ¿Qué ven ustedes así como más grandotote? Mantenimiento. Y es todo lo que ustedes decían hace ratito. La gente quiere mantenimiento en la ciudad. Quiere que la banqueta esté bien, quiere que el bache no esté, quiere que pueda tener un camino donde transitar, que el drenaje funcione, servicios que nos tienen que dar las alcaldías y que hay dinero para que nos lo den. Ahí hay una ciudad gritándote, hay una ciudad hablándote, hay una ciudad diciéndote, queremos esto, gobernante. Cada vez que platico con diputadas y diputados les digo, échense un clavadito a presupuesto participativo, ahí está tu comunidad hablándote, ahí está tu comunidad diciéndote, no me ha satisfecho esta necesidad, señor diputado, alcalde, alcaldesa, falta esto. ¿Qué otra cosa ven como muy grandote? Ajá, zonas vehiculares, que tiene que ver con los baches, todo lo que tenga que ver con vehicular, iluminación, que varios de ustedes me dijeron, pues necesitamos que donde transito haya luz, tiene que ver con alumbrado, también lo de la iluminación, banquetas, infraestructura, agua. ¿Les suena que esté el agua ahí involucrada? Nos hace mucho sentido, ¿verdad?, que la gente esté pidiendo agua. Y miren, y más chiquito, pero no quiere decir que no sea importante todo lo que les decía, cuestiones culturales, reforestación, actividades recreativas, áreas de juegos, canchas, fachadas y pintura, deporte, muros, salud, residuos, que tiene que ver con lo que comentaban por acá, que hubiera pues espacios donde pudieras depositar la basura y que después hubiera un reciclaje correcto. Esto es toda la ciudad hablando, somos nosotras y nosotros diciendo qué necesitamos. Aquí también, miren, esto es lo que descartó la alcaldía, ahí se los puse arriba como no viables, y está bien lamentable, fíjense, porque la mayoría de las cosas que descartó la alcaldía, ¿qué destaca grandotote? Cultura, espacios, ¿no? Mantenimiento de nuevo, vigilancia. Ahí también te dice, si ustedes después quieren hacer alguna investigación de cómo se comportan las alcaldías, qué cosas están rechazando nuestras autoridades y por qué nos las están rechazando, qué tipo de proyectos está metiendo la alcaldía que dice que no se puede hacer reforestación. Para mí me parece lamentable que reforestación esté ahí, porque tendría que ser una de las prioridades en una ciudad que queremos que sea verde y resiliente, pero yo se los dejo ahí como términos generales. Sí, es que puede ser un mantenimiento que no sea necesariamente factible que se pueda realizar. Hay vecinos que, por ejemplo, ponen mantenimiento
para espacios, como te comentaba, que son de zonas protegidas. Ahí, aunque quisieras hacer mantenimiento, no puedes, porque entra el INBA, que está protegiendo monumentos históricos, y dices, aunque tú quieras, ciudadano, yo tengo que voltear a ver otra autoridad y no puedo realizar este tipo de proyecto. Pero es muy interesante tu pregunta, porque justo ya cuando entras más a detalle, ahí vienen esas cosas, ¿no? O sea, si la ciudad te está pidiendo mantenimiento, ¿por qué sí y por qué no? Miren, y nosotros también como instituto, les va a tocar ya próximamente, pueden inscribir sus proyectos y decir, oye, yo quiero que mi idea sea calificada además como novedosa. Quiero que mi idea se gane un reconocimiento por parte de la autoridad electoral, pero que además se ponga como ejemplo para otras alcaldías de que esto se puede hacer. Nosotros todos los años también hacemos pues una especie de concurso en donde calificamos todas esas propuestas y para eso acudimos a la academia, porque no podemos ser juez y parte. Le mandamos toda la base de datos a las universidades y algunos expertos en criterios de proyectos para que nos digan, oye, ¿qué proyecto de todos estos cumplen con ciertos criterios, como ser innovador, replicable, sustentable, equitativo e incluyente, sostenible, que verdaderamente incida en la cohesión social? Nuestros académicos hacen una calificación ciega, son 3 académicos que dicen, voy a calificar los proyectos, Erika, y los más ranqueables, digamos, los que tengan la mayor votación, reciben un reconocimiento por parte del instituto, hacemos una ceremonia de premiación muy bonita y además reciben un reconocimiento económico por parte del instituto y que su proyecto pues sea visible para toda la ciudad para que pueda ser replicado en otras alcaldías. Miren, aquí se los pongo algunos ejemplos de proyectos ganadores, pero más adelante a ver si se pueden ver los videitos. Por ejemplo, una vecina que propuso captación de agua pluvial, otra vecina propuso una orquesta juvenil, eso fue en San Miguel Teotongo. Otra vecina que por acá también propuso Jalalpa el Grande, también para recuperar espacios al aire libre. Y vamos a ver, miren.
Ese era el último, nos falta otro. Déjenme ver, en eso estamos. Ahí está. Muchísimas gracias. Miren, fue importante ponerles estos videos porque pueden ver ustedes a las personas que somos, nosotras y nosotros, nuestras vecinas y vecinos, con los que convivimos prácticamente todo el tiempo, y que ellos nos den su testimonio, que se pueda ver que inscribir el proyecto es sencillo, pero que luego esa vecino pues le da seguimiento a qué pasó con su proyecto. Esa es una etapa que también tiene presupuesto participativo. No solamente decirle a la alcaldía, oye, quiero esta idea, que tu idea sea votada en el 3 de mayo, como les comentaba, o de manera electrónica también pueden votar por internet, sino que también decirle a la alcaldía, oye, ¿qué hiciste con mi proyecto? ¿Cómo lo ejecutaste? Yo te pedí que se hiciera esto y las vecinas y vecinos votaron que se tenía que realizar, y aquí tienen los testimonios. Son poquitos, pero tenemos muchísimos videos de estos relacionados con cómo sí se pudo hacer la idea de esa vecino, y después cómo perciben que cambió su comunidad, si efectivamente hubo un cambio, una mejora, si se puede inscribir otro proyecto el próximo año, que escale tu idea original, porque hay veces que la gente dice, es que no me va a alcanzar el dinero, Erika, porque hay que hacer muchas cosas en el parque. Lo que tú puedes ir haciendo es modificarlo poco a poco, decir, pues primero vamos a arreglar todo el área verde de juegos, y después el siguiente año vamos a colocar las luminarias, el año que sigue vamos a instalar la cancha, después la malla que va sobre la misma. Había uno muy bonito, fíjense, por acá por Miguel Hidalgo, ya existía la cancha de fútbol, pero la cancha de fútbol no tenía techumbre, un lugar donde resguardarse del sol. En esa cancha de fútbol hay una liga de personas que han perdido alguna de sus extremidades, y generalmente ellos pueden jugar a las 12 o 1 del día en la liga en la que ellos están, pues con el sol era prácticamente imposible hacerlo. Uno de los proyectos que inscribieron justamente con ese enfoque de discapacidad fue para techar esa cancha de fútbol y poder utilizarla durante todo el día, hacer deporte en la misma, pero además recomponer la propia comunidad, porque dejó de ser
un centro en donde se juntaban, pues desafortunadamente, actividades ilícitas, hacer un área deportiva, en donde ahora hay niñas, niños, todo el tiempo hay partidos de fútbol, aunque esté lloviendo, aunque haga mucho sol, en la noche. Después colocaron luminarias que se alimentaban a través de energía solar y con paneles y que se podían cargar, porque parte de la argumentación muchas veces es que no va a alcanzar el dinero, ¿quién va a pagar la luz, Erika, después? La alcaldía no la va a pagar, los vecinos no queremos pagarla, pues se pusieron de acuerdo y dijeron vamos el próximo año por paneles solares para que esto también sea sostenible a largo plazo y que todos tengamos ese beneficio. Miren, y ya con esto voy a ir terminando, porque el tiempecito ya avanzó muy rápido. Tenemos además este año la elección de estas personas que yo les decía, que son las copacos, que son las vecinas y vecinos que se inscriben para hablar por nosotros, por la comunidad. Son cargos completamente honoríficos, se inscriben para ser electas 9 personas en cada una de nuestras unidades territoriales o en nuestras colonias. Le podemos entrar prácticamente todos, y esto es lo que nos va a dar la posibilidad de que nuestras vecinas y vecinos voten por nosotros, pero además para que tengamos esa representación ante la alcaldía. Somos los que vamos a ir a tocarle la puerta al alcalde o a la alcaldesa para decirle, oye, hay un problema en la colonia, este es el problema, las vecinas y vecinos están diciendo esto, tenemos un problema de seguridad, tenemos un problema de recolección de basura, tenemos un problema de agua, tenemos un problema de alumbrado, resulta que chocaron, tumbaron el poste, ya no tenemos el semáforo de la esquina o se llevaron la banqueta. Esa vecino está legitimado para hacerlo y va a ser nuestro contacto con la alcaldía. Los vamos a elegir, como les comentaba, en toda la ciudad este año, y es un cargo en el que duran 3 añitos. Estos son los requisitos, son muy básicos, es tener tu credencial para votar, estar inscrito en el listado nominal, sí residir en la colonia que tú quieres representar, porque luego hay veces que gente se inscribe y no realmente vive ahí. Nosotros nos encargamos como instituto de verificar que sí sepas a qué colonia estás representando y que sepas la problemática y tengas identificadas a las vecinas y vecinos. Y llevamos a cabo esta elección, como les comentaba, de las 1,764 unidades territoriales, se eligen a 9 personas integrantes de la Copaco y al final serán electas 15,876 personas en toda la ciudad. Eso también va a pasar el próximo 3 de mayo. En este momento está abierto el registro de copacos desde el 10 de marzo hasta el 22. Si ustedes conocen a alguien en su colonia, los que ya tienen 18 años se quieren inscribir, pueden hacerlo. El registro también lo pueden hacer en línea, no tienen que ir a ninguna oficina, es un sistema muy amigable que lo único que te va a pedir son tus datos, como todo sistema, la fotografía de tu identificación, un comprobante de domicilio, y se te va a asignar un folio para que tú sepas que ya cumpliste los requisitos y vas a ir a una boleta. Podría ser un muy buen ejercicio para los que tienen 18 años de acercarse por primera vez a la democracia y ser candidatos. Se permite en algún momento que tú les digas a tus vecinas y vecinos, oye vecina, quiero ser tu representante, ¿me puedes dar tu voto? Va a haber esa elección, como les comentaba, el 3 de mayo. Y pues miren, las personas salen electas por muy poquitos votos. Podríamos ser muchos los que estuviéramos opinando quién va a ser el representante vecinal. Probablemente ni siquiera saben quién es su copaco ahorita, ¿verdad? Nadie sabe quién los está representando. Métanse también a la página del Instituto Electoral, como les comentaba, con el nombre de la colonia, con el nombre de su sección electoral, los que ya tengan credencial, ahí le ponen en nuestro sistema y les va a desplegar quiénes son esas 9 personas que hablan por ustedes en la alcaldía y les va a aparecer en la mayoría de los casos su foto, porque también nosotros pues les pedimos autorización para poder pues hacer visible su imagen y no violar su privacidad. Pero ahí puedes encontrar el dato, puedes encontrarle el correo electrónico, el número de contacto de esta persona que va a hablar por ti con el alcalde y la alcaldesa todo el tiempo y probablemente no te has enterado quién es. Y buscamos también, fíjense, en esta conformación de 9 personas, una conformación paritaria, que sean 5 mujeres y 4 hombres, y también incluimos en la medida de los posibles a las juventudes, sí o sí, en los primeros lugares, a las personas que son jóvenes, van a tener la posibilidad prácticamente de saltarse en la votación a algunos, y las personas que tengan también alguna discapacidad, para que sean también nuestros representantes ante las alcaldías. Esto es como les comentaba, cómo andamos en la fecha de copacos. Ahorita estamos registrando candidaturas hasta el 22 de marzo. Vamos a publicar quiénes son nuestras personas candidatas el 29 de marzo y del 2 al 16 esas vecinas y vecinos podrán hacer algo de promoción en su colonia para pedir el voto.
Aquí solamente les quiero recordar las fechas importantes. Nosotros podemos hacer esta jornada anticipada y votar por el celular del 20 al 30 de abril y de manera presencial el 3 de mayo. Como instituto nosotros les vamos a instalar una mesa receptora de opinión en sus colonias. Instalamos más o menos como 2,400 en toda la Ciudad de México. Casi siempre van a ver que estamos dentro de las escuelas, en algunos parques, porque buscamos pues áreas que sean de acceso público, que cualquier persona puede ingresar. No buscamos segundos pisos porque sabemos que para las personas adultas mayores o por discapacidad puede ser difícil el acceso, así que casi siempre nos van a ver plantas bajas, parques y escuelas instalados el próximo 3 de mayo. Si tienen dudas en dónde se va a instalar su mesa receptora de opinión, también ahí en la página del instituto pueden buscar y vamos a publicar el listado. Y tenemos esta aplicación, miren, y con eso ya voy a ir cerrando, que se llama SEI. Nuestro SEI es nuestro sistema electrónico por internet. Somos de las pocas ciudades en nuestro país que da esa posibilidad, que puedan las personas votar desde su celular para presupuesto participativo y copaco. Ha habido mucha discusión, y ustedes a lo mejor lo han escuchado, de qué tan confiables son las aplicaciones para ejercer tus derechos. En las elecciones constitucionales, en la de nuestros gobernantes, no se ha logrado, digamos, transitar a que exista votación electrónica, pero un buen antecedente es este sistema que tenemos en la Ciudad de México, que da esa confianza para que puedan ejercer sus derechos. Les pide, como cualquier aplicación, una autentificación, que se tomen una fotografía y que con eso puedan votar, y ahí incluimos, miren, sobre todo estas personas que yo les comentaba, prisión preventiva, estado de postración y residentes en el extranjero. ¿Ustedes saben quién es una persona que se encuentra en prisión preventiva? ¿Aún no tiene sentencia? Ajá, por allá, ¿alguien más? ¿No? Sí, son las personas que, pues sí, están privadas de su libertad, están esperando que se defina jurídicamente cuál es su situación, no tienen un veredicto de culpabilidad, por lo tanto, la presunción de inocencia es la que opera y por lo tanto sus derechos político-electorales no son suspendidos. Ellos pueden ejercer sus derechos desde los centros penitenciarios. ¿Qué hacemos como instituto? Nos coordinamos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con las autoridades penitenciarias para que ellos nos autoricen entrar a los centros penitenciarios. En Ciudad de México tenemos 7 centros penitenciarios que tienen este tipo de población en esa condición, tanto en los centros femeniles como varoniles. Aproximadamente ahí hay una población de 6,000 personas que se encuentran en esta situación jurídica y nosotros como instituto, con la autorización que nos da la autoridad penitenciaria, entramos. La autoridad lo que nos facilita es que en un auditorio como este, trae a esas personas en situación de prisión preventiva, nos permite darles una plática introductoria, contarles de sus derechos, cómo pueden hacerlos valer. Ahí mismo se nos permite que llenen formularios de cuál es el proyecto que les gustaría que se hiciera en su colonia. Y después, en la fecha que les puse previo al 3 de mayo, una vez más el centro penitenciario nos permite entrar e instalamos una casilla dentro de las prisiones, tal cual. La casilla que ustedes ven en la calle, nosotros la llevamos dentro del centro penitenciario, va nuestro personal, entramos un grupo muy chiquitito, miren, porque hay que tener mucho cuidado con las normas de seguridad que hay en nuestros centros, ser muy respetuoso de lo que nos indican las autoridades. Evidentemente entramos sin celular, sin ningún tipo de dispositivo, con cierta vestimenta y colores que nos dicen ese día que podemos llevar, y instalamos nuestra casilla, llevamos nuestra mampara, nuestras boletas, y les permitimos a estas personas darse cuenta que sus derechos siguen vigentes y que pueden ejercerlos aunque estén en esa condición de prisión preventiva. También hacemos ese trabajo con las personas residentes en el extranjero. ¿Ustedes saben cuál es más o menos una persona residente en el extranjero? ¿O alguna idea? Puede ser alguien que, o sea, es de, por ejemplo, aquí en México, pero pues sigue teniendo relevancia su voto a pesar de que vive en otro país. Exactamente, son personas mexicanas, cualquier mexicana o mexicano que se haya ido al extranjero por alguna circunstancia, probablemente te fuiste a estudiar en algún momento de la maestría, del posgrado, te fuiste a trabajar porque resulta que tu empresa te trasladó para allá momentáneamente, tu situación familiar hace que estés en el extranjero. Nosotros les decimos a todas esas personas oriundas de la Ciudad de México, hey, tú puedes opinar, tienes derechos, puedes hacerlo desde donde estés y a través de nuestro sistema electrónico, esa persona que vive en el extranjero
puede votar. Miren, nosotros tenemos la mayoría pues identificada comunidad migrante en Estados Unidos, pero también tenemos mucha comunidad en Europa, mucha comunidad en Asia, a las que también les damos este tipo de capacitación, nos conectamos en un Zoom, un Teams, invitamos a la comunidad estudiantil, por ejemplo, de alguna universidad en Berlín o alguna universidad en Londres, donde hay mucho mexicano y mexicana, y le decimos, puedes participar en esto, solamente tienes que ingresar al sistema y vota desde el extranjero, y esas opiniones también son tomadas en cuenta. Y aquí miren nada más la fotito, eso es lo que van a encontrar ustedes el 3 de mayo en nuestra jornada presencial. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde nos vamos a instalar, como les comentaba, en esas aproximadamente 2,400 mesas receptoras de opinión. Les vamos a dar 3 boletas para que voten por los presupuestos de 2026, los de 2027 y los que tengan que ver con Copaco. Lo único que tienen que hacer es poner un tachecito sobre el número que ustedes consideren que es el proyecto que más les gusta, porque nosotros le otorgamos un número al proyecto. Van a encontrar también ahí un cartelón como este pegado que les va a decir, el número 1 es poda de árboles, el número 2 es alumbrado, el número 3 es rehabilitación de juegos infantiles, para que ustedes tengan una descripción. Van a la boleta, le ponen un tache del número que más les gustó y la depositan en la urna, y con eso van a cambiar su comunidad. Yo encuentro muchas vecinas y vecinos que luego me dicen, no, pero es que ¿por qué están arreglando el parque? Eso no era necesario, era más importante la luminaria. Y le digo, ¿y usted votó? No me enteré, no fui. Pues primero hubiera empezado por ahí, hubiera ido a opinar, ¿no? Hubo gente que sí opinó por el parque, ¿no? Entonces hay gente que está hablando por nosotros. Y aquí están todas las fechas, miren, pero esas ya se las estuve contando. Hay otro derecho que ustedes dicen, ay, Erika, ¿sabes qué? Es que yo no pude inscribir un proyecto, ¿no? Pero sí voy a ir a votar probablemente el 3 de mayo por internet o presencial. Hay otra cosa que ustedes pueden hacer, que pueden ser observadores electorales. Pueden inscribirse con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y decir, ¿sabes qué? Quiero saber más, quiero enterarme cómo están haciendo las cosas, quiero de alguna forma acompañar a la autoridad electoral y a la ciudadanía en este tipo de ejercicios. Acredítame como observadora, Erika, y entonces yo tengo derecho, Erika, a acudir a todas las mesas receptoras de opinión, darme cuenta cómo bajaron las vecinas y vecinos, darme cuenta si no hay manipulación del voto, si alguien no está haciendo algo indebido, y levantar un reporte y hacértelo llegar. Quiero enterarme cómo estás haciendo las boletas, cómo seleccionaste a las personas que están recabando la votación. Quiero que me cuentes más de voto en prisión. Ser observador electoral te da todos estos derechos. Acompañas a la autoridad, no necesitas muchos requisitos. Como les comentabas, llenas tu solicitud, anexas una fotografía. Tenemos abierto el registro en este momento y creo que es, miren, un buen laboratorio para acercarse al trabajo que hacemos las autoridades. Que nadie les cuente, que no sea una persona contándoles, mire, es que hacen esto. No, ustedes van a poder decir, yo lo vi. Yo acudí, yo fui a la oficina distrital, a mí me enseñaron de primera mano. Yo estuve ahí en la casilla durante media hora y me di cuenta cómo bajaban las vecinas y vecinos, y luego me di cuenta que alguien traía a otra persona y le entregó dinero. Todo eso lo pueden documentar y lo pueden ver de primera mano si se hacen observadores electorales también. Estas son las etapas de la observación que ustedes podrían estar viendo desde la preparación de la jornada hasta la jornada consultiva y pues vigilar todo el ciclo electoral. Y con eso termino, así que muchas gracias. No, hombre. Jóvenes, dudas, preguntas, comentarios. Todo se vale. Todo se vale. Adelante. ¿Les damos el micrófono o así? ¿Así? Adelante, chicos. Muy interesante esta plática, ¿verdad? Muy, muy interesante, muy enriquecedora. Mucho de esto lo desconocíamos, entonces pues resulta bastante interesante saber que más allá de lo que nos han expuesto. Adelante, chicos, sus dudas y comentarios. ¿Qué proponen, por ejemplo, después de esta plática, qué proponen? ¿Qué se les vino a la mente, además de lo primero que mencionaron? Sí, adelante. Pues que tomemos más conciencia más que nada de todo eso y que, como dice, que hay gente que toma decisiones por nosotros y nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, pues ya tenemos como más concientizados sobre estas opiniones, sobre estas cosas que podemos participar nosotros como ciudadanos.
Sí, claro, y se vienen las votaciones, hay que votar, ¿verdad? Los que ya son mayores de edad. Adelante, caballero. Por ejemplo, si una persona está interesada, ¿hay alguna como capacitación para poder entender más? Porque igual y uno dice, bueno, sí, está padre, pero quizás, pues no entiendo cómo funciona, cómo es que funciona. Bueno, sí, cómo es que está la estructura de todo esto. Sí, claro que sí. Mira, tenemos nuestra oficina en Huizaches, que es allá por el TEC de Monterrey, pero si ustedes no quieren ir hasta allá, no se preocupen. Además, tenemos 33 oficinas en toda la Ciudad de México. Debe haber una muy cerquita a tu domicilio. Ahí igual entra a la página del instituto, que te despliegue el directorio de nuestras 33 oficinas distritales. Tú puedes acudir a la oficina y vas a recibir capacitación de nuestro personal, asesoría, repetir, digamos, la clase. Tenemos varios materiales también en la plataforma de participación ciudadana y ustedes pueden acceder a nuestra aula virtual. En el aula virtual van a encontrar tanto cursos como talleres, como conferencias, materiales didácticos para que hagan algún tipo de ejercicio, y tenemos también una biblioteca virtual a la que también pueden acceder como parte de las herramientas. Y si en algún momento dices, ¿sabes qué? Es que yo necesito algo más de contenido, también en el instituto podemos darte esa asesoría para pues llevarte de la mano en ciertos trámites. Muy bien. Adelante, señorita. Una preguntita. Copaco es la comisión participativa aquí en la Ciudad de México. ¿También está en otros estados y cómo se refleja en otros estados o hay algún otro organismo similar que maneje este tipo de proyectos? Sí, miren, sinceramente la Ley de Participación Ciudadana de nuestra Ciudad de México sí es, digamos, un punto de partida mucho más grande y relevante de los mecanismos de participación ciudadana a diferencia del resto de la ciudad. Ciudad de México sí se distingue por tener, digamos, una diversidad de mecanismos y permitir que la ciudadanía participe de distintas formas. No hay presupuesto participativo ni elección de copacos en todo el país. En el Estado de México me parece que sí tienen una figura similar que tiene que ver con la elección de vecinas y vecinos, pero no es tan, digamos, tan incluyente como es en Ciudad de México, ni tampoco hay presupuesto participativo. Por ahí en Nuevo León hay presupuesto participativo, pero solamente en el municipio de Nuevo León. En Jalisco también hay presupuesto participativo, pero también solamente en algunos municipios. Lo intentaron en su momento en Mérida y ahorita lo están intentando en Campeche. Lo que estamos viendo es que sí hay una necesidad de replicar esta buena práctica en todo el país. Hay como por ahí la intención de sacar una ley de participación ciudadana a nivel federal y algunas modificaciones legislativas para que en todas las entidades federativas haya estos mecanismos. Pero sí, creo que Ciudad de México en eso sí ha ido muy adelante del resto de las entidades. ¿Alguna otra, chicos? Sí, adelante. Bueno, hablamos del consejo de estos vecinos, pero ¿qué sucedería en cierto caso si se denota que alguna de estas personas no está haciendo bien su trabajo o que quizás no está cumpliendo o incluso, como se decía, que no reside ya en el vecindario? ¿Habría algún mecanismo para la revocación o tendría que esperarse hasta las próximas elecciones? No, sí hay mecanismos, digamos, de acompañamiento y también de vigilancia y rendición de cuentas. Son personas que hacen un cargo honorífico, ellos no reciben ninguna remuneración. Sin embargo, como Instituto Electoral de la Ciudad de México, sí vigilamos, digamos, de cierta forma cuál es su actuar, y lo que ustedes pueden hacer es presentar una denuncia ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que puede ser tanto por un caso en donde no se identifique que la persona ya no está ejerciendo funciones para que pueda ser sustituida o pueda, digamos, ya ser quitada por el instituto como identificación nada más, o bien una denuncia, y esto sucede lamentablemente en algunos casos que tenga que ver con violencia política, porque también es algo que se ha identificado recientemente, ya sea que esa persona esté ejerciendo violencia o que la estén violentando, denuncias ante el instituto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Adelante. Por ejemplo, estas asambleas que se dan de representantes de nuestra comunidad, ¿solo son para, pues, como para iniciativas como esta o es algo que se da constantemente fuera de proponer estos proyectos? Sí, son varias, fíjate, asambleas que llevamos en la institución. Una de las más relevantes tiene que ver con presupuesto participativo, pero también llevamos a cabo ejercicios que tengan que ver con inclusión. Hace poco llevamos algunos que visibilizaban a la comunidad afrodescendiente
para poder conocer este tipo de personas y el reconocimiento de sus derechos. Hacemos foros con niñas, niños y adolescentes, digamos, identificando grupos etarios, también foros que tengan que ver con personas con discapacidad, que personas que tengan que ver con la comunidad LGBTQ y más, también para el reconocimiento de sus derechos, y lo hacemos de esta forma porque cada comunidad tiene algo que decir y es importante que nosotros los escuchemos. Hay asambleas generalmente en todos los barrios y pueblos que les comentaba, y también llevamos a cabo ejercicios de capacitación para el reconocimiento de derechos, pero sobre todo, y lo comentaba hace un momento la maestra, para que sepan que tienen derechos. Muchas de estas reuniones que hacemos con las vecinas y vecinos de carácter informativo, el primer paso es ese, contarles que tienen derechos y después vamos avanzando en los distintos mecanismos. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿No? Ya quedó todo claro. Yo tengo una duda. ¿El presupuesto se logra acabar o queda un pendiente ahí y será para el siguiente proyecto? Miren, la idea es que sí se ejecute en el año que fue votado. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo le digo a la alcaldía ya ganó mi proyecto y mi proyecto es que se modifique el parque de mi colonia, la alcaldía está obligada a ejecutar ese proyecto. Tiene que proporcionar la información tanto de la licitación pública que hace con el proveedor, exhibir los contratos, las facturas. Si llegara a haber, digamos, un mal manejo de los recursos por parte de la alcaldía, ahí también procedería la denuncia, ya sea ante la Contraloría sobre todo, para ver cómo ejerció el presupuesto. Pero al menos como está la ley de participación ciudadana en este momento, la alcaldía tiene que ejecutar el proyecto en el año en que fue votado. Acuérdense que el año pasado fue un año bastante atípico, en 2025, porque tuvimos la elección del Poder Judicial. Eso nos modificó todos los calendarios a las autoridades electorales y también a las autoridades de las alcaldías. Los proyectos que ganaron en 2025 se permitió a las alcaldías, digamos con una excepción, que los ejecutaran en 2026, en el primer trimestre del año. Ustedes están viendo que hay obras por todos lados. Parte de esas obras tienen que ver ahorita con presupuesto participativo por los proyectos que ganaron con nuestras vecinas y vecinos. Pero miren, es muy lamentable que muchas veces esos proyectos se hagan y no se identifica que fue un proyecto de presupuesto participativo. Nadie se entera que fue la vecina, el vecino que lo propuso. Hemos dicho como instituto, pónganle una plaquita a alcaldía, un reconocimiento, para que cuando ustedes vayan por la calle digan, mira, esa es la idea que propuso mi papá, ya se ejecutó, o es la idea que propuso mi vecino del edificio de al lado, sí, se hizo con esto, porque muchas veces te quedas con la idea que es la alcaldía, ¿no? Solamente como actuando en solitario, cuando en realidad hay un gran acompañamiento por parte de las vecinas y vecinos interesados que se ejecutó con ese recurso público etiquetado, y pues hay veces que no nos damos cuenta que fue así. Así es. Sí, me parece que lo hemos comentado en clase, el puente que debe darse entre gobernante y gobernado, y pues no lo vemos claro, pero a partir de estas pláticas nos damos cuenta que nuestra participación es de gran importancia y que tenemos la posibilidad de hacerlo. Aquí está un ejemplo, ¿verdad? Sí. ¿Algún otro comentario, crítica, reclamo? También se valen los reclamos. Adelante. Yo quería preguntar que cuál es el panorama del voto digital en la Ciudad de México y si usted ve en un futuro que el voto sea exclusivamente digital sobre las urnas físicas. Miren, lo hemos intentado ya varias veces, creo que de manera generalizada puedo hablar por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Yo soy una de 7 consejerías que pues integramos el máximo órgano de dirección y que tomamos las decisiones de manera colegiada, y algo que hemos visto es que tiene una gran área de oportunidad el voto electrónico. Sí se tiene que hacer una inversión, digamos, de recursos inicial para poder transitar al uso de tecnologías en materia electoral. Creemos que la Ciudad de México está preparada para eso, y quiero ser muy clara con esto, la Ciudad de México, no todo el país. Hay condiciones particulares en otras entidades que tienen que tomarse en cuenta, como el tipo de población que tienen, el nivel educativo, el desarrollo tecnológico, si son zonas rurales o urbanas. Por eso creo que esta transición se puede hacer, pero yo te diría que tampoco lo diéramos de manera tajante al 100%, porque hay personas que no les gusta lo digital, que no les gusta lo electrónico. Nosotros tenemos que dar ambas alternativas para la ciudadanía y que la ciudadanía elija cómo lo quiere hacer. Y hay veces, y fíjense que
aquí no apareció ahorita, pero muchas de las personas que inscriben proyectos por internet son adultos mayores. O sea, tenemos que dejar de estigmatizar también que el adulto mayor no usa tecnología. Hay muchos adultos mayores que sí les gusta la tecnología, ¿no? Como también puede haber juventudes que dicen, yo quiero ir a la urna, Erika, déjame vivirlo presencial una vez. Lo que te quiero decir con esto es que todo se vale, siempre y cuando nosotros le demos alternativas a la ciudadanía. Pero definitivamente Ciudad de México yo creo que es de las entidades que está preparada para transitar un voto electrónico. Adelante, chicos. ¿Estrada? Sí. Yo tenía dudas sobre los proyectos que son votados y se eligen para llevarse a cabo. Me queda duda sobre cómo se define como el presupuesto para ese proyecto y si hay una forma de seguir el proceso, como una transparencia, ¿se transparencia dentro del proceso? Claro que sí, mira, si hay una forma de seguir el proceso, una vez más, vayan a la página del instituto, ahí nosotros documentamos prácticamente el antes y después. Una vez que el proyecto es ganador, le pedimos a la alcaldía evidencia de cómo estaba el lugar y después que nos mande evidencia de cómo se transformó gracias a presupuesto participativo. Desde un inicio, y lo vas a ver también en la página, tú tienes idea de cuánto dinero hay involucrado en tu unidad territorial para ese proyecto, esos 1,764 pedacitos que les decía que se divide toda la ciudad, tienen asignado un presupuesto. Por ejemplo, en mi unidad territorial tenemos asignado un poco más de 2 millones de pesos. Ese ya es un gran dato para mí, para saber qué se va a hacer. El año pasado que ganaron estas impermeabilizaciones que les hablaba de azoteas, la alcaldía, junto con las vecinas y vecinos, ya levantó un listado de beneficiarios. ¿Quiénes van a ser las vecinas y vecinos que van a tener esa impermeabilización? Yo le puedo pedir esa información también a la alcaldía y la tenemos que subir en la página del instituto. Y después puedo pedirle también a la alcaldía los contratos, las facturas y todo lo necesario que me lleve a mí a considerar que efectivamente se gastó ese recurso y cómo se invirtió. También, si hay irregularidades, sospechas, dudas, se pueden levantar denuncias ante la Contraloría y por ahí también, miren, hay algunos mecanismos con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Pero sí, mira, es muy importante lo que dices, hemos intentado transparentar todo el procedimiento, que tú puedas conocer desde el día 1 cómo llegó ese proyecto a la boleta y después cómo se ejecutó. Yo tengo otra duda. ¿Hay precedente de desvío de fondos? Sí hay precedentes. Miren, hay ahí un paso muy importante que comentaba también la maestra hace rato, de cómo está conectada la idea ciudadana con la ejecución que hace el gobernante. Hay casos desafortunados en donde o no se ejecuta la obra o se ejecuta otra cosa a la que ganó en las urnas. O bien, si ganan en las urnas, lo ejecutan y lo ejecutan mal. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de las rampas para las personas con discapacidad. Nos pasó en algunas colonias de la Magdalena Contreras, ya ven que es arriba, abajo y hay muchas pues callecitas cerradas, en donde inscribieron ese proyecto y ganó, y desafortunadamente a la hora de ejecutarlo no lo ejecutaron bien y las rampas pues prácticamente eran inservibles o porque no tenían el ancho necesario para que la silla de ruedas pudiera subir o la inclinación no era la correcta. Desafortunadamente ahí la alcaldía no se asesoró con las autoridades que tienen conocimientos de este tipo de discapacidad para poder ejecutar bien la obra y ahí viene, pues miren, tanto el reclamo ciudadano, no solamente a nivel jurídico, pero sí a nivel social, ¿no? Este sentimiento de hicieron mal las cosas, ya no estoy de acuerdo, por eso no participo, ya no voy a participar y la ciudadanía se enoja por este tipo de proyectos o proyectos en donde te cambian lo que ganó argumentando que no había condiciones para hacerlo. Tenemos ahí también pues algún caso lamentable el año pasado en donde ganaron este tipo de jardines polinizadores para aprovechar, digamos, recurso natural y naturaleza en general y no se están ejecutando de la manera correcta. O algunas experiencias positivas. Relativamente cerca de aquí en Miguel Ángel de Quevedo, no sé si se han dado cuenta, en Vito Alessio, que hay unas lombricompostas. ¿Qué hicieron las vecinas y vecinos? Pues se asesoraron por parte de la Facultad de Veterinaria de la UNAM en cómo hacer composteros para poder alimentar lombrices y que se generara esa composta para el aprovechamiento de todo el camellón y también para sus casas. Y ahora es uno de nuestros proyectos novedosos en donde las vecinas y vecinos incluso ya se idearon una app y un QR a través de la cual se transmiten el conocimiento y se turnan para alimentar la composta y generar, digamos, recurso natural a partir de una idea ciudadana. Tenemos como que estos contrastes, ¿no? De cosas muy bien ejecutadas y cosas lamentables.
Se busca que se reparen, miren, se busca a través de la denuncia que se repare para que la alcaldía sí logre ejecutar el proyecto, miren, pero lamentablemente no hay un mecanismo de seguimiento como tal. ¿Por qué? Porque si ya no se ejecutó bien el proyecto, ¿qué dice el alcalde? Pues ya pasó el ejercicio, ya pasó el ejercicio presupuestal, vamos para el próximo año, borrón y cuenta nueva. ¿Pero qué pueden hacer ustedes? Ustedes tienen el poder. ¿Esa persona se quiere reelegir? ¿Le quieren dar el voto cuando se reelija? Si ven que no hace bien las cosas, esa persona ya probablemente no quiere ser su alcalde o su alcaldesa quiere ser jefe o jefa de gobierno, ¿le darían su voto? Ahí me parece, yo creo que el peso más importante, ¿no? De decir, ¿cómo hiciste tu trabajo? Lo revisé, no lo hiciste bien, ya no te voy a dar mi confianza ciudadana. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Sí, adelante. ¿Y se podría volver a proponer el mismo proyecto en el caso de las rampas, de que los vecinos nos pongamos de acuerdo de que, bueno, en el siguiente colectivo votamos por este proyecto otra vez? ¿Se puede volver a dar? Sí, sí, claro que sí, o sea, no hay, ninguna idea, digamos, queda descartada aunque se haya ejecutado, al contrario, ¿no? Siempre como área de oportunidad y de mejora tú puedes decir, pues voy a insistir y ahora me lo haces bien. Adelante. Y si una idea se ejecuta y pasa todo según lo planeado y así, pero al final del día termina afectando más a la población en lugar de lo que beneficia, ¿qué se hace en ese caso? Sí, fíjate que también, no como mecanismo de corrección, pero sí digamos como un mecanismo de mejora, al año siguiente podrías decir, oye, pues eso que se puso desafortunadamente no sirvió mucho, vamos a proponer otro tipo de proyecto que involucre, digamos, hacer la corrección de lo que se hizo. Adelante. Perdón, a mí me quedó duda de, bueno, la pregunta que hizo la maestra, y es, ¿qué pasa cuando un proyecto no utiliza todo el presupuesto? ¿Qué pasa con ese sobrante? Es que fíjense que no puede haber sobrantes, de acuerdo a cómo es las finanzas de la Ciudad de México, las alcaldías generalmente no tienen este tipo de remanentes porque se llaman subejercicios. Si tienen subejercicios, ahí tendrían que regresar el dinero a la Auditoría Superior de la Federación, pero y lo voy a decir de manera muy responsable, de verdad, como consejera, nunca les sobra dinero a las alcaldías. Siempre hacen, digamos, el ajuste necesario para que en lugar de que les sobre, les falte. Sí, porque precisamente hace unos días comentaban que van a repartir el dinero para esta preparatoria, lo que le corresponde por este año. Y por lo tanto, hay que presentar demandas, ¿verdad? ¿Qué se requiere para que el dinero se gaste? Entonces los maestros ya tenemos por ahí una idea de lo que queremos. Ustedes propongan qué quieren para que ese dinero sea utilizado de la mejor manera, porque ese dinero se tiene que agotar. Entonces a mí me parece muy interesante participar tanto en esta escuela como en mi comunidad, como a nivel de todo el territorio de la Ciudad de México, por el presupuesto que se destina, que es con lo que inicia la maestra, ¿verdad? Con lo que inicia. Se destina tanto dinero y este dinero hay que utilizarlo. ¿Y cómo? Pues a partir de nuestras propuestas, de nuestros proyectos y ser vigilantes de ese proyecto. Entonces, bueno, y les comunico, también se va a destinar para la preparatoria en los próximos días. Por lo tanto, estén al pendiente. ¿Qué falta antes de que se vayan, verdad? ¿Qué falta proponer? ¿Qué falta que realicen? Y después venir a visitar esta preparatoria y ver si se cumplió o no se cumplió. Pues sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Ah, sí, aquí, adelante. Todos nosotras y nosotros, miren, es las finanzas de la Ciudad de México y se integra con todo lo que recauda tanto los impuestos como el recurso que aporta la propia federación, los derechos, aprovechamientos, es dinero público. Al fin y al cabo, quienes lo estamos pagando somos todas y todos nosotros. Señor. Por ejemplo, tengo un caso en mi colonia de una cancha de básquetbol que pues se repara, ¿no? Ahora es que casi de que cada año, porque luego, o sea, los mismos vecinos o las mismas personas que están por ahí dañan las estructuras que ya habían puesto o se las roban. Entonces ahí, por ejemplo, puede haber sanciones o cómo procedería con su presupuesto.
Sí, mira, ahí propiamente ya no es materia electoral, ahí tiene que ver más con otro tipo de regulación sobre el actuar de las vecinas y vecinos. Puede haber denuncias ante las propias alcaldías para que hubiera sanciones administrativas y penales, dependiendo lo que se haya realizado. Pero ahí, digamos, ya escapa de lo electoral, ahí es completamente el ámbito ya del comportamiento social que están teniendo esas vecinas y vecinos, y el mecanismo es la denuncia ante el Ministerio Público con la propia alcaldía. ¿Algún otro comentario, jóvenes? ¿No? Bueno, pues un fuerte aplauso.